Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira del Reyes. Esto es Doctrina Médica. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante del PHTLS de novena edición, correspondiente al capítulo número 12, trauma musculoesquelético. Como en mis otros videos, aquí abajo les voy a tener la línea del tiempo en la que vamos a ir desglosando en qué parte del video aparece cada uno de los subtemas. También les voy a dejar abajo el link de descarga del manual PHTLS para que lean el capítulo completo. En esta ocasión voy a hacer un cambio de la dinámica que hemos estado utilizando y esta vez va a ser un resumen del capítulo y no va a ser una lectura de él como tal. Sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene el manual PHTLS en este capítulo? Primero que nada, nos pide que conozcamos las tres categorías utilizadas para clasificar a los pacientes con lesiones de extremidades y relacionadas con la prioridad de la atención, describir también las respuestas primarias y secundarias en relación con el traumatismo de extremidades, expresa el significado de la hemorragia en las fracturas abiertas o cerradas de huesos largos y de pelvis, listar los 5 problemas fisiopatológicos principales relacionados con lesiones de extremidades que pueden requerir tratamiento en el contexto prehospitalario, explicar el tratamiento de los traumatismos de las extremidades con lesiones aisladas y en presencia de traumatismos multisistémicos, y cuando hay un escenario que implica la lesión de una extremidad, seleccionar la férula apropiada y el método correcto para inmovilizar la misma, así como también describir las consideraciones especiales involucradas en el tratamiento de las lesiones musculoesqueléticas y describir el tratamiento de las amputaciones. Esto es lo que maneja el manual del PHTLS en su novena edición. El escenario clínico. Esto es lo que dice. Es una bella tarde de sábado en junio. Se le despachó a una pista de motociclismo por un sujeto lesionado. Al arribar, es acompañado por oficiales de la pista a una zona frente a las tribunas, donde el equipo médico local, 2 personas, rescatistas de urgencias médicas sin transporte, atiende a un paciente que yace de decúbito supino sobre la pista. Uno de ellos le explica que el paciente participaba en una carrera de clase de 350 cc con otros 14 motociclistas y tuvieron una colisión enfrente de la tribuna principal. Los otros 2 corredores no se lesionaron, pero el paciente no pudo levantarse o movilizarse por dolor significativo en la extremidad inferior derecha y la pelvis. No hubo pérdida del estado de conciencia y no hay manifestaciones adicionales al dolor en la pierna. El equipo médico ha mantenido al paciente en posición supina con estabilización manual de la extremidad inferior derecha. En su evaluación encuentra que es un hombre de 19 años de edad, consciente y alerta, sin antecedentes médicos o traumáticos. Los signos vitales iniciales son los siguientes: presión arterial 104,68 milímetros de mercurio, pulso de 112 latidos por minuto, 24 ventilaciones por minuto, con piel pálida y diaforética. El paciente declara que chocó con otro competidor al dar vuelta en una curva y que la colisión le hizo perder el equilibrio deslizándose por la pista. Señala que al menos uno de las 2 motocicletas pasó encima de su pierna derecha. La inspección visual de la extremidad revela acortamiento sin lesión abierta alguna en comparación con la izquierda. Está hipersensible y con equimosis en la zona media anterior del muslo. ¿Qué señala el mecanismo de lesión de este suceso acerca de las lesiones potenciales del paciente? ¿Qué tipo de lesión sospecha y cuáles serían las prioridades terapéuticas? Muy bien, en base a este cuadro clínico, vamos a hacer nuestro enfoque para aprender todo lo posible sobre este capítulo. Al final volveremos a él y ya tendremos que tener toda la información suficiente para poder resolverlo. Consideraciones primarias con respecto a las lesiones en la extremidad. Primero que nada, hay que mantener las prioridades de evaluación. No hay que distraerse por lesiones musculoesqueléticas espectaculares que no ponen en riesgo la vida. Hay que detectar las lesiones que sí ponen potencialmente en riesgo la vida, identificar el mecanismo de lesión y la fuerza que generó las lesiones musculoesqueléticas, así como el potencial de otras lesiones que pongan en riesgo la vida causadas por la transferencia de energía.
Si se descubre una lesión que de manera potencial o real pone en riesgo la vida durante la revisión primaria, no hay que iniciar la revisión secundaria. Cualquier problema encontrado durante la revisión primaria deberá corregirse antes de pasar a la revisión secundaria. También y en general, cualquier deformidad en las extremidades debe llevarse a posición anatómica o desde otro punto de vista alinearse en forma general y después inmovilizarse para el transporte. Esto debido a que el hecho de que vuelvan a poner en posición anatómica la extremidad desviada de un paciente muy probablemente no va a generar mayor daño que el que ya tiene. En cambio, el hecho de que ustedes dejen en una posición antinatural la extremidad y realicen el transporte en esa posición, sí puede llevar a problemas relacionados con la mala posición y probablemente dañar algunas otras estructuras adyacentes a la lesión. El manual también les maneja un apartado de anatomía. Este viene muy básico y la más vamos a puntualizar algunas definiciones que vienen en el capítulo, porque hablar de anatomía es todo un boleto si sabe que no vamos a acabar en una clase que es un resumen. Así que bueno, para fines de examen, las definiciones y conceptos que vienen aquí son los siguientes, bastante sencillos. El cuerpo humano de un adulto tiene aproximadamente 206 huesos. Bien. Segundo, el esqueleto se va a dividir para fines del manual en dos partes principales, el axial y el apendicular. Por definición, el axial va a estar conformado por la parte central del cuerpo. Esto abarcaría cráneo, columna vertebral, esternón y costillas. Por su parte, el apendicular estará conformado por los huesos de las extremidades superiores, las inferiores, la cintura torácica y la pelvis, excluido el saco. Muy bien. Siguiente definición. El cuerpo humano está compuesto de aproximadamente 650 músculos individuales. Estos se van a clasificar de acuerdo a su función en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios, también llamados esqueléticos, son los que se manejan en el manual como tal, que son los músculos que hacen que podamos movilizar el sistema óseo. Otra definición que viene en el manual es un tendón. Esta es una banda de tejido rígido, inelástico, fibroso, que conecta a un músculo con un hueso. Es la parte blanca en el extremo de un músculo que se inserta directamente en el hueso que va a mover. Ahí les puse una imagen justo a un lado de la definición que lo representa. Por su parte, un ligamento es una banda de tejido fibroso fuerte que va a conectar los huesos entre sí y su función va a ser mantenerlos juntos. También les puse una imagen para que quede más claro. Les subrayé las partes más importantes que son cosas que les pueden preguntar en su examen del PHTLS. Sigamos. Evaluación. El propósito de la revisión primaria es identificar y tratar las lesiones que pongan en riesgo la vida. Como mencionábamos desde los objetivos de este capítulo en PHTLS, hay que aprender a clasificar los traumatismos musculoesqueléticos en estos tres grupos básicos. El primero son lesiones musculoesqueléticas que ponen en riesgo la vida, como una hemorragia externa o interna de pelvis o de extremidad. El segundo grupo son traumatismos musculoesqueléticos que como tal no ponen en riesgo la vida, pero que están asociados a un traumatismo multisistémico que sí lo hace. Esto, por ejemplo, en un paciente politraumatizado que además de tener una fractura en extremidad, tiene un trauma de abdomen o de tórax. Y el tercer grupo va a ser un traumatismo musculoesquelético aislado que no pone en riesgo la vida, como por ejemplo una fractura aislada de extremidad. Mecanismo de lesión. ¿Cómo es que ocurrió el accidente? La comprensión del mecanismo de la lesión es una de las funciones más importantes en la evaluación de los pacientes de traumatología.
La determinación rápida del mecanismo de lesión y la energía vinculada ayudará al proveedor de atención hospitalaria a sospechar y detectar las lesiones o afecciones más críticas. La mejor fuente para determinar el mecanismo de lesión es directamente con el paciente. Sin embargo, si él se encuentra inconsciente, podemos acudir a los transeúntes o a familiares que hayan estado presentes en el momento del accidente. Si no se dispone de ninguna de estas opciones, entonces usted deberá observar el escenario y determinar el patrón de las lesiones encontradas en la exploración física y de esta manera presentar la información directamente a las instalaciones a las que lleven al paciente en estado crítico. Toda esta información también deberán documentarla en el FRAP o RAP como lo manejen en su institución. En esas tres imágenes que les puse arriba, puse tres mecanismos de lesión diferentes dependiendo de la posición que tuviera el paciente, en este caso cayéndose de una motocicleta. Dependiendo de la posición que tengan, la velocidad en la que haya ocurrido el accidente y el objeto con el que se haya detenido, el mecanismo con el que se golpea y en dónde se golpea será diferente. En el primer dibujo se observa el motociclista que golpea directamente con un auto en la cara lateral del mismo. Se puede observar también que él va a impactarse a la velocidad que iba en la motocicleta y todo su cuerpo va a seguir la misma trayectoria a la misma velocidad que iba la motocicleta. Por ende, existe alto riesgo, en este caso, de que la energía que estaba en el casco sea transmitida probablemente al cuello y sufra una lesión cervical. Esto no para aquí, muy probablemente el resto del cuerpo golpee también el automóvil y termine ya sea por un lado o por arriba girando sobre el automóvil. Por otra parte, el paciente que cayó de lado por la motocicleta muy probablemente derrapó y vaya a caer sobre el costado izquierdo de su cuerpo. No sé, no sabemos a qué velocidad iba la motocicleta, pero es probable que si iba muy fuerte sufra fracturas de su mano y probablemente su pierna izquierda. Por su parte, este paciente en particular impactó directamente con lo que parece ser un poste o alguna contención y golpeó con su abdomen y pelvis la parte frontal de su motocicleta. Aquí probablemente no se va a detener. Existe la posibilidad de que golpee la parte de arriba que no se alcanza a ver en el dibujo con lo que haya impactado o que salga volando por un lado, produciéndose así también abrasiones y golpes en el lado izquierdo de su cuerpo o derecho, dependiendo de para dónde se haya inclinado la fuerza con la que iba. Evaluaciones primaria y secundaria. Evidentemente hay que iniciar con la evaluación primaria, donde lo principal es preservar la vida. Primero que nada, hay que asegurarnos de que sea segura, contar con el aislamiento de sustancias corporales, determinar el mecanismo de la lesión, el número aproximado de pacientes, consideraciones de inmovilización de columna en base al mecanismo de lesión que están observando y considerar también ayuda adicional para que lo vayan pidiendo con anticipación si es que no lo hicieron antes de su llegada al lugar. Una vez que llegan con el paciente, X, A, B, C, D, E, la de siempre. Primero que nada, valorando si no existe alguna hemorragia exsanguinante. Después, vía aérea, ventilación, circulación, eh, déficit neurológico y por último, la exposición. Si quieren ver un video específicamente de la valoración primaria en PHTLS, pueden dar clic aquí. A la derecha les voy a poner el enlace para que vayan a ello. También para conocer un poquito más de la escala de coma de Glasgow, aquí también tengo otro video. Pero como básico, X, A, B, C, D, E para la evaluación primaria y determinar si alguna lesión pone en riesgo la vida e intervenirla y resolverla en ese instante, antes de pasar a la evaluación secundaria. Evaluación secundaria. Con la excepción de la evaluación y tratamiento de una hemorragia exsanguinante, por lo general las extremidades se valoran en la evaluación secundaria.
Primero hay que exponer al paciente por completo si esto no se ha realizado de la evaluación primaria, principalmente cuando no tenemos claro dónde se encuentra la lesión o tenemos sospecha de lesión de algún área del cuerpo que no está del todo expuesta. Hay que utilizar las Lister y cortarla roja. La evaluación de las extremidades incluye cualquier dolor, debilidad o sensación anormal y hay que prestar atención especial a lo siguiente. En cuanto a lesiones de huesos y articulaciones, hay que ver deformidades, contusiones, abrasiones, crepitaciones, laceraciones, signos de edema. Como les puse ahí, hay una memotecnia que nos sirve para mm, recordar todas las cosas que hay que observar en la revisión rápida de trauma desde cabeza hasta pies, que es de Capeles. En esta viene deformidad, contusión, abrasión, penetración, quemadura, laceración y signos de edema como básicos. Y también se puede agregar otro más que la inflamación. Y también existe en otras memotecnias TLS, BLS-TIC, que sería hipersensibilidad, inestabilidad y crepitación para incluirles a esto. Todas memotecnias de diferentes manuales que pueden tener en consideración para su práctica como paramédicos o médicos, pero para fines de examen, lo que les puse en el texto. En tejidos blandos también hay que ver la presión, consistencia de la extremidad en cuestión que se ve dañada por un probable síndrome compartimental si ésta se encuentra mucho más rígida de lo normal. Esto es lo que probablemente hay que sospechar. El procedimiento que se utiliza para el tratamiento de un síndrome compartimental generalmente no lo realiza un paramédico básico, a lo mejor un intermedio avanzado podría realizarlo, una fasciotomía, por ejemplo. En la perfusión hay que revisar pulsos centrales y periféricos y que esta toma sea comparativa, ver si existe mayor pulso de un lado que del otro o en una extremidad en la otra, o si no hay pulso en alguna extremidad y si está asociado o no a la lesión que tiene. Hay que evaluar también la función neurológica, tomando en cuenta lo motor y lo sensitivo. Para fines prehospitalarios, parece que lo básico sería pedirle al paciente que movilice las manos, las piernas, que contraiga grupos musculares para determinar si está íntegra su función motora. También podemos pedirle que levante a contrapeso, por ejemplo, poniendo nuestras manos como contrapeso en contra de la fuerza de la gravedad. Sensitivas, podemos utilizar algún objeto romo y tocar partes de la pierna, pie con este objeto romo, de las manos, pedirle al paciente sin que esté observando si puede lograr sentir lo que estamos realizando en él. Así podemos determinar para fines básicos de valoración de la sensibilidad y la respuesta motor si se encuentra íntegra la misma en el paciente o si no es así. Ahí les puse unos cuadros que vienen en el manual que nos van a orientar a cierto tipo de lesión o cierto tipo de lesión puede tener cierto tipo de características, tanto motoras como sensitivas, y pues uno de los nervios, o sea, se va a tratar de uno de los nervios o grupos de nervios específicos. Ahí viene el cubital, el mediano, el radial, el axilar. Esto léanlo con más detalle, ya que requeriremos más tiempo para poder revisarlo por completo. Lesiones asociadas. No basta con determinar el tipo de grupo en el que nos encontramos con las lesiones musculoesqueléticas y si esta o no pone en riesgo la vida, sino también hay que pensar y valorar en la evaluación secundaria si existe alguna otra lesión que empiece a manifestarse clínicamente que esté asociada al tipo de lesión que presentó el paciente de manera primaria. Por ejemplo, una fractura de clavícula está asociada con una lesión torácica mayor, en especial con la contusión pulmonar y las fracturas costales, al igual que una fractura escapular. Una fractura o luxación de hombro está asociada con una disociación escápulo-torácica.
Las fracturas, luxaciones de codo están asociadas con lesión de la arteria humeral y lesión de los nervios mediano, cubital y radial. Por su parte, la fractura de fémur está asociada con fractura del cuello femoral, con lesión de los ligamentos de la rodilla y con luxación posterior de la cadera. Una luxación posterior de la rodilla está asociada con una fractura femoral, una luxación posterior de la cadera. Por su parte, las luxaciones de rodilla y desplazamiento de la meseta tibial está asociada con lesión de la arteria y del nervio popícleos. La fractura del calcáneo está asociada a la lesión o fractura de la columna vertebral, fractura, luxación del astrágalo y calcáneo y fractura de la meseta tibial. En realidad todo esto es, ya conforme vayan viéndolo en la práctica clínica, lo ven más obvio, porque está ligado al mecanismo de lesión. No es que pase porque sí. Está relacionado por la cercanía de las estructuras y por la proyección de la fuerza a ser transmitida por el mecanismo de lesión. Si algo, por ejemplo, con lo que mencionaban de la fractura clavícula, sabemos que la clavícula tenemos aquí arriba. Si la clavícula se rompe y uno de esos pedazos es puntiagudo, existe una posibilidad de que dañe ya sea la arteria o los pulmones y eso nos pueda producir de manera secundaria un hemotórax, por lo tanto de manera secundaria un choque hipovolémico, una insuficiencia respiratoria aguda, etc. ¿Sí? Y así sucesivamente con el resto de las lesiones. Vamos a pensar de manera lógica e ir asociando poquito a poquito conforme vamos aprendiendo cada tipo de lesión a probables lesiones o daños de las estructuras subyacentes o adyacentes a esta estructura que está dañada, así como probables estructuras que fueron dañadas por el tipo de mecanismo de lesión que presentó el paciente. Continuamos. Lesiones musculoesqueléticas específicas. Las lesiones de las extremidades dan origen a dos problemas principales que van a requerir tratamiento en el contexto hospitalario. La primera es la hemorragia y la segunda la ausencia de pulso. La ausencia de pulso, como ya sabemos, pues nos va a llevar de manera inequívoca a un código media de paro cardíaco, una reanimación vital, ya sea básica o avanzada, dependiendo del entrenamiento con el que cuenten. Y pues la hemorragia va a depender del tipo y en el contexto en que nos encontremos. Si es una hemorragia externa, evidente y notoria, se sabe, ya hablamos de esto, que va a requerir atención inmediata y debe valorarse y detenerse en el momento que sea identificada. Por su parte, si se trata de una hemorragia interna, estas a veces producidas por ruptura de vasos sanguíneos dentro de los músculos o por alguna fractura ósea, pues no va a ser tan fácil de resolver. Casi siempre va a tener que tener resolución en el hospital, pero sí tenemos que tener en cuenta cuántos mililitros pueden perderse por fractura. Una costilla, por ejemplo, va a tener una pérdida por costilla de 125 mililitros. Radio o cúbito van a ser de 250 a 500 mililitros. Húmero de 500 a 700 mililitros. Tibio peroné y a huesos más largos de 500 a 1000 mililitros. El fémur de 1000 a 2000 mililitros. La pelvis de 1000 a masiva. Sabemos que un adulto sano va a tener de entre 5000 a 6000 mililitros o 5 a 6 litros de sangre. Por lo tanto, y sabemos también que después de 2 litros de shock ya estamos en un shock grado 4 y que el paciente va a estar hipotenso y muy cerca de perder los signos vitales. Entonces, hay que tener en consideración estas cifras para, pues, tomarles el tratamiento adecuado del cual vamos a hablar a continuación. El tratamiento. El tratamiento inicial de cualquier hemorragia externa va a implicar la compresión directa de la herida,
Puede ser tanto presión directa como indirecta, como se ve en la imagen que les coloqué aquí. Aquí se ve como la herida primaria se encuentra en la región de la muñeca y el paramédico está haciendo presión en la arteria braquial para así mitigar el sangrado. En caso de que la hemorragia no se detenga de inmediato o por completo, hay que aplicar un vendaje compresivo para poder mitigar la hemorragia. Si esto no funciona, deberemos aplicar, según el manual PHTLS de novena edición, un torniquete. Existen diferentes técnicas para la aplicación de un torniquete. Por definición general, se debe de colocar ya sea una tela de un grosor considerable, unos 10 centímetros, o una venda en varios dobleces por al menos 10 centímetros por arriba de la lesión. Apretar, no demasiado, colocar un objeto con el cual podamos tirar, como en este caso utilizar una rama, que son medios de fortuna válidos, le hacen un pequeño nudo por arriba de esta y se gira hasta mitigar la hemorragia. Actualmente ya existen dispositivos tácticos para hacer el uso del torniquete más civilizado y sencillo. Pero si no se cuenta con ellos, se puede improvisar uno. También menciona que en caso de que no se pueda con uno, se coloque un segundo. A veces se coloca uno proximal y uno distal, depende del manual que lean, depende de las guías. Ya hay algunas guías que ya no los recomiendan. No se puede utilizar torniquetes en los pliegues como las axilas, las ingles y por supuesto no se puede utilizar en el cuello. También pueden utilizarse agentes hemostáticos tópicos si se cuentan con ellos y pues dependiendo del tipo de producto que tengan, pues la dosis y las indicaciones, por supuesto. Una vez que se encuentren durante el traslado del paciente al hospital receptor, deben de iniciar oxígeno, reanimación con soluciones intravenosas, sobre todo en los pacientes que se encuentren con shock. Dependiendo del grado en que se encuentre, pues hay que ver qué tantos líquidos hay que ponerle, al menos para mantener, en caso de una hemorragia interna, una presión arterial sistólica objetivo de 80 a 90 milímetros de mercurio, con una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio, y en caso de que sospechemos de una lesión encefálica traumática, una presión arterial media de 90 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo calculamos la presión arterial media? Bueno, este es un dato que van a necesitar, así que les puse aquí la fórmula. PAM es igual a una presión sistólica más dos presiones diastólicas entre 3. Con esto van a sacar el dato que les estamos pidiendo aquí como PAMs objetivos. Recordando lo que les acabo de decir, en un paciente con shock, manteniéndolo entre 60 y 65 de PAM como objetivo, y en un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, en el cual probablemente la presión intracraneal aumenta, hay que también mantener una presión arterial media objetivo un poco más alta, entre 90 a 100, para al calcular la presión de perfusión cerebral ya cuando estamos en el hospital. Bueno, esta se va a calcular tomando la presión arterial media menos la presión intracraneal. Generalmente lo normal es de 60 a 70 milímetros de mercurio. Si la presión intracraneal está aumentada por un aumento de, no sé, la sangre y el desplazamiento de las estructuras o demás, disminuiría entonces el flujo sanguíneo cerebral, lo cual podría poner al paciente en una situación desfavorable. Entonces, generalmente con pacientes de este tipo, se sugiere mantener una PAM de entre 9. Extremidad sin pulso. Durante la evaluación del paciente, cuando intente localizar e identificar los pulsos distales de cada extremidad, algo que debe de considerar es la deformidad que pueda o no presentar la fractura.
ya que esta podría ser causa de la disminución en la perfusión de la extremidad. Por lo tanto, deberá ser alineada en posición anatómica, no con la intención de reducir alguna fractura o luxación, sino simple y sencillamente con la intención de quitar la obstrucción posible que tengan los vasos sanguíneos y facilitar el traslado del paciente a la unidad de atención definitiva. Entonces, en resumen, para cuando nos encontremos con una extremidad sin pulso, hay que valorar pulsos de la extremidad contralateral y de todas las extremidades superiores e inferiores, ver llenado capilar, realizar la alineación anatómica y revalorar tanto pulsos como llenado capilar posterior a la alineación para ver si ésta mejoró la situación de perfusión de la extremidad. Fractura de pelvis. Las fracturas pélvicas graves van a constituir varios problemas para los proveedores de atención prehospitalaria. El primero va a ser la identificación de una fractura de pelvis en un paciente inestable, ya que primero nos vamos a fijar en pues, la atención primaria y el ABCD. Para la exploración física de un paciente con inestabilidad de pelvis o con sospecha de un trauma de pelvis por cinemática de trauma, hay que realizar presión en las crestas ilíacas hacia los lados y hacia el centro, buscando repitación o inestabilidad de esta zona. También podemos palpar la sínfisis del pubis buscando inclinación hacia un lado o hacia el otro. Esto nos puede orientar a que se trate de una fractura de pelvis. Las lesiones en ortopedia ponen realmente en peligro la vida, pero la rotura del anillo pélvico, en definitiva, es una de estas. Para estabilizar una fractura de pelvis, que de hecho aquí les puse una imagen que viene en el manual. Aquí se ve una radiografía de una pelvis normal. El sínfisis de pubis está en la línea media, las crestas ilíacas perfectamente bien alineadas. Bueno, todo está simétrico. Y en esta otra imagen se ve totalmente abierto. Se ve cómo está roto por completo la sínfisis de pubis. Tenemos varias fajas que se pueden utilizar para este tipo de fracturas, pero no todos los centros cuentan con ellas. Generalmente se utilizan medios de fortuna con sábanas, principalmente con sábanas o vendas, para poder estabilizar lo más posible la pelvis. Hablando de un mundo ideal, por ejemplo, el que tienen en Estados Unidos, hay diferentes tipos de fajas pélvicas que se encuentran en el mercado. Entre ellas están las pelvic binder o faja pélvica, Sam Sling, que es esta, Trauma Pelvic Orthopedic Device, que creo que es esta. Estas dos son las más usuales, las más comercializadas. ¿Por qué se usan? Bueno, motivos. Algunas fracturas del anillo pélvico se relacionan con un aumento del volumen de la pelvis, que favorece a una hemorragia intraabdominal masiva. Debido a que el volumen está aumentando, hay menos tejidos que rodeen la pelvis para contener la hemorragia. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica a menudo son objeto de la complicación quirúrgica de una fijación pélvica externa. Para ayudar a disminuir el volumen de la inestabilidad hemodinámica, esta medida debe constituir una reflexión posterior a la colocación de una faja en el campo. Uso de la faja. La preocupación de causar lesión adicional durante la colocación de una faja pélvica que potencialmente pone a salvo la vida no debe evitar su uso. La energía impartida al cuerpo en el momento del traumatismo inicial es mucho mayor que la causada por un posicionamiento o un giro de este sobre su eje mientras se aplica la faja. Las publicaciones no han mostrado efectos lesivos de una aplicación de una faja temporalmente, incluso después de realizar estudios imagenológicos que demostraron la ausencia de una lesión que justifique su uso. El no aplicar una, sin embargo, en el contexto de una pérdida de continuidad mayor del anillo pélvico, con aumento de volumen intrapélvico, podría causar una examinación fatal, es decir, la muerte. Entonces, pues si se tienen ahí, hay que utilizarlas. Fracturas de fémur. Al igual que las de pelvis, estas ponen en riesgo la vida por la gran cantidad de hemorragia asociada a cada una de ellas, ya que en el adulto pueden perder entre 1000 a 2000 mililitros de sangre por cada músculo, y así representar, por lo tanto, inestabilidad hemodinámica y shock.
En ausencia de lesiones que pongan en riesgo la vida, deberá colocarse una férula de tracción para estabilizar las fracturas sospechadas por la porción media del fémur, como se muestra en la imagen que les puse aquí. Sin embargo, representan un reto en muchas veces por la gran cantidad de musculatura que tiene esta sección anatómica. La férula de tracción será de mucha utilidad si se puede colocar de manera adecuada. Existen contraindicaciones para su uso, como les mostraré a continuación. Debido a que las férulas de tracción requieren tomar el tobillo y traccionar hacia abajo el muslo, el hecho de que tengamos una abulsión o amputación del tobillo será una contraindicación inmediata del uso de las férulas de tracción, así como también la sospecha de fracturas adyacentes a la rodilla. En esta situación se podría utilizar una férula rígida, pero sin aplicar tracción. Inestabilidad, fracturas y luxaciones. Los desgarros de las estructuras de sostén de una articulación, la fractura de un hueso y una lesión de un músculo y tendón importantes contribuyen a la inestabilidad de una extremidad lesionada. Para fines prácticos y de manual PHTLS, vamos a dividir las fracturas como abiertas y cerradas. En el caso de las abiertas, también consideradas expuestas, tenemos obviamente una porción del hueso protuyendo a través de la piel. Esta, por obvias razones, va a tener contaminación con el exterior y una mayor posibilidad de infección ósea y de complicaciones a la llegada al hospital. La sospecha, pues, de una fractura cerrada va a ser deformidad de la extremidad, hipersensibilidad, dolor intenso en el paciente, debilidad de los pulsos periféricos. El tratamiento que maneja el PHTLS para las fracturas será el siguiente. En primera instancia, hay que buscar hemorragias evidentes y detenerlas, y también tratar el shock. La compresión directa y los vendajes compresivos detendrán habitualmente todas las hemorragias externas encontradas en campo. Y habíamos mencionado también la posibilidad de utilizar los torniquetes. Las heridas o los huesos expuestos en sus extremos deberán cubrirse con un vendaje estéril humedecido con solución salina normal o agua estéril. Si existen deformidades evidentes que no permitan la inmovilización de la extremidad, deberá reducirse a una posición anatómica. Antes de alinear la extremidad, deberán considerarse, dependiendo del entorno en que nos encontremos, el tiempo que nos dispongamos, el irrigar un poco las salientes óseas de la fractura para evitar contaminación extrema al momento de reducir la extremidad, ya que muchas veces vuelven adentro de la piel y músculo al momento de realizar la reducción anatómica. No debe de, no debe colocarse de nuevo o introducirse de manera voluntaria el hueso adentro de una cavidad. Solamente si sucede de manera involuntaria al momento de hacer la reducción, hay que intentar mantenerlo lo más limpio posible. Considera alinear la extremidad deformada en el momento de la ferolización para el alivio del dolor, facilitar la inmovilización, estabilizar la fractura y posiblemente mejorar la perfusión por establecimiento de una alineación anatómica de la extremidad, como mencionamos previamente. Si los extremos óseos de una fractura abierta se retraen al interior de la herida durante la revisión o la inmovilización, tal información deberá ser reportada en el FRAP, RAP o lo que tengan como registro ustedes y comunicarse con el médico a cargo, la persona que le estén dando la dirección de emergencia. Posteriormente deberemos pensar en la inmovilización.
El principal objetivo de esta es prevenir el movimiento de la parte ósea fracturada. El hacerlo ayuda a disminuir el dolor del paciente y estabilizar los fragmentos óseos del hueso fracturado. Para inmovilizar cualquier hueso largo hay que considerar lo siguiente. El sitio lesionado debe sostenerse manualmente mientras se inmoviliza la articulación superior, es decir, la proximal, y la inferior, es decir, la distal, respecto al sitio de lesión. Tenemos muchos tipos de férulas. Hay férulas rígidas, férulas moldeables, férulas de tracción y dependiendo del lugar donde se encuentren, van a encontrar férulas neumáticas y de otro tipo. También cuando no contamos con demasiados recursos, medios de fortuna como cartón, madera, alambres pueden funcionar como férula para inmovilizar una extremidad. Es importante considerar ciertas cosas al momento de colocar una férula, como lo es llenar los espacios sobrantes de las férulas para prevenir el movimiento de una extremidad en su interior. Esto va a ayudar a que el paciente se sienta más cómodo y evitar úlceras por presión si la férula se queda mucho tiempo. Hay que retirar la joyería y los relojes del paciente de manera que estos no vayan a obstruir la circulación cuando empiece a desarrollarse el edema adicional al traumatismo primario. La lubricación con jabón, loción o gel puede facilitar el retiro de anillos o otro tipo de joyería que estén muy ajustados. Hay que valorar las funciones neurovasculares distales al sitio de la lesión antes y después de colocar una férula. Una extremidad sin pulso, pues nos puede indicar una lesión vascular o un síndrome compartimental, y esto hace aún más prioritario el traslado rápido a la unidad de atención definitiva. Después de la inmovilización, hay que considerar elevar la extremidad y, de ser posible, colocar hielo o compresas frías para disminuir el dolor y el edema. Luxación. Una luxación es la separación de dos huesos en la articulación, resultado de una alteración significativa de los ligamentos que normalmente constituyen su estructura de sostén y estabilidad. Las luxaciones pueden producir un gran dolor y quizás difícil será la distinción entre una fractura sin una radiografía. La deformidad de una articulación provee una clave respecto al sitio y dirección de la luxación. Ahora bien, para el tratamiento de las luxaciones va a haber algunas diferencias considerables respecto a las fracturas. Como regla general, ante la sospecha de una luxación se debe de colocar una férula en la posición en que se encontró. Puede hacerse una manipulación suave de la articulación para tratar de recuperar la perfusión cuando el pulso está ausente o muy débil, y debe de iniciarse reanimación para mejorar el estado vascular de la extremidad del paciente. Cuando se cuente con un tiempo muy breve de transporte al hospital, es mejor simplemente iniciar la reanimación más que intentar manipulación de la extremidad afectada, ya que esto producirá gran dolor al paciente, por lo que deberá preparársele antes de mover la extremidad. Debe de usar una férula para inmovilizar la mayoría de las luxaciones. En el hombro se va a preferir un cabestrillo. Es importante documentar cómo ocurrió el evento y cómo se encontró la lesión, así como la presencia de pulso, el movimiento, sensibilidad, el color antes y después de la ferulización. Y durante el transporte se debe usar hielo, compresas heladas para disminuir el dolor y el edema. Hay que proveer analgesia cuando se disponga de dirección médica que les permita esto para minorar el dolor, y solamente intentar la reducción cuando los protocolos locales lo permiten. Algunas consideraciones especiales. Estás viendo al final del capítulo. En el paciente crítico con traumatismos multisistémicos, la vida tiene preferencia respecto a la extremidad. Hay que preocuparnos por mantener vía aérea permeable, ventilación, circulación, déficit inmunológico, exposición. Hay que inmovilizar anatómicamente. No vamos a pensar demasiado en exploración secundaria ni buscar otras lesiones. Primero lo básico, empaquetamos y trasladamos inmediatamente al hospital receptor.
es lo que se debe hacer. Cuando nos encontramos con un síndrome compartimental, con disminución del pulso, aumento de volumen, cambios de coloración, lo único que se puede hacer en el campo es maniobras básicas. Hay que retirar cualquier objeto que se encuentre en la extremidad afectada, relojes, anillos, retirar cualquier férula que esté demasiado apretada. Hay que estar revalorando constantemente la perfusión distal. No se recomienda elevar la extremidad, idealmente hay que mantener al nivel cardíaco. Y en las amputaciones, cuando estas se presentan, por definición son aquellas en las que se ha separado por completo el tejido óseo, vascular, muscular del resto del cuerpo y por lo tanto también carece en absoluto de nutrición y oxigenación. Es un tipo de lesión que se denomina amputación. ¿Qué debe hacerse? Hay que hacer la revisión primaria, el ABCD, hay que buscar hemorragia exsanguinante primero que cualquier otra cosa, mitigarla y si se cuenta con el equipo humano suficiente, buscar la extremidad o el resto de la extremidad. A veces son muy abrumadoras este tipo de lesiones, pero no hay que perder de vista la atención básica y primaria del paciente y mantenerlo con vida antes de preocuparse por la extremidad. Únicamente si se trata de una hemorragia exsanguinante, hay que corregirla y detenerla antes de continuar con el resto de la evaluación. Por demás, hay que identificar bien las prioridades del paciente para mantenerlo con vida y trasladarlo lo más rápido posible al hospital receptor. Bueno, ahora vamos a ver la solución al escenario que les presenté al principio del capítulo. Como pudieron ya haberse dado cuenta, el paciente recae en el grupo de aquellos que tienen una lesión aislada de musculoesquelética. Por lo tanto, ese tipo de lesión, como vieron, tiene signos vitales estables el paciente, tiene una presión de 104/68, 112 latidos por minuto y 24 ventilaciones por minuto. Así que hay que colocarle una férula inmovilizarlo en una férula espinal larga y ser trasladado en ambulancia al hospital receptor. Ahí les dejo la solución del escenario completo para que lo revisen por si tienen alguna duda, pero espero que haya quedado bien claro con todo lo que ya vimos en la exposición que acabamos de ver. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Por favor, dale like, suscríbete si te gusta este tipo de contenido, déjame un comentario si tienes alguna duda y cuídense mucho. Hasta luego.